Bien, la palabra para esta mañana podríamos llamarla que es la segunda parte de la enseñanza que dimos el domingo pasado. El domingo pasado dimos una enseñanza titulada La luz y las tinieblas. La verdad es que yo me sentí muy cómodo predicando esa palabra. Está a punto de ser subida a nuestro canal de YouTube. Stephanie me ha dicho que esta tarde se sube, porque ha sido editado el vídeo. Y aquellos que no estuvieron el domingo pasado, si te gusta la predicación de hoy, escucha en tu casa después o mañana la primera parte, la luz y las tinieblas. Y hoy la hemos titulado Las obras infructuosas de las tinieblas. Voy a estar 10 minutos haciendo una pequeña introducción para, como bien dice la palabra, para introducirte en el tema. Estuvimos diciendo que lo primero que hizo Dios, wow, lo primerísimo que se ve en la Biblia, en la palabra de Dios, es la luz y las tinieblas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra llegó a estar. El original dice se precipitó a estar desordenada y vacía. Y se ve inmediatamente ahí un cuadro donde el Espíritu del Señor aleteaba sobre la superficie de las aguas, se movía, incubaba. Él estaba moviéndose, volando por encima de las aguas, preparando la recreación, porque el planeta Tierra, por un motivo que todos conocemos, pero que no quiero meterme ahí, llegó a estar, no quiere decir que Dios la creara en desorden y en vacío, sino que llegó a estar por algo que sucedió. Del versículo 1 al versículo 2 de Génesis pueden pasar millones de años. La Biblia no es un libro cualquiera. Y a veces de un versículo a otro puede pasar millones de años. O de una coma a otra. Cuando una coma es esa pequeña que en nuestra lingüística la coma es un pequeño silencio, pues ahí en la Biblia a veces pasan miles de años. Hay que saber interpretar bien la escritura. Pues el planeta Tierra llegó a estar desordenado y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, porque Dios iba a hablar. Wow. El Padre iba a soltar su palabra. Fíjense que desde Génesis 1:1 ya está ahí la Trinidad. El Espíritu Santo moviéndose, preparando lo que allí iba a suceder, y de pronto el Padre suelta ¿qué? El verbo, la palabra de Dios. Inmediatamente, lo primero que dice la Biblia que Dios es luz, y lo primero que hace es que se manifieste su naturaleza, porque Dios es luz. Dios es amor y Dios también es luz. Y Él suelta la palabra y su luz, que es su naturaleza, se manifiesta. ¿Vale? Y dice la Biblia que las tinieblas también estaban allí, pero estaban quietas. El Espíritu Santo se movía y aleteaba, incubando, preparando lo que allí iba a suceder. Siempre cuando Dios va a hacer algo, lo primero que pasa es que el Espíritu Santo se mueve. Por eso, cuando tú buscas al Señor en oración, y tú estás de rodillas, o de pie, o sentado, o tirado, como tú quieras estar, pero estás en la presencia de Dios, el Espíritu Santo comienza a moverse en ti, comienza a incubar cosas que luego se manifiestan. El Espíritu Santo es el que prepara todo. Por eso es tan importante buscar continuamente al Espíritu Santo. La oración debe de ser en el creyente un estilo de vida. Hay gente que su estilo de vida es el gimnasio. Hay otro que el estilo de vida es la lectura. Hay otros que su estilo de vida es andar. Son senderistas. Está muy bien todo eso. Pero el estilo de vida del creyente, sin dejar sus responsabilidades, debe de ser la oración. Métase, acostúmbrese. Primero 10 minutos. Cuando ya lleve unos días, media horita. Y al final una horita. Y si puede 2. Hay gente que ora mucho. Hay mucha gente que ora mucho, horas y horas y horas. Porque hacen de la oración su estilo de vida. Entonces es cuando el Espíritu Santo incuba cosas
en ti. La Reina Valera dice que el Espíritu Santo se movía. En el original dice que incubaba. Es como una gran paloma incubando, moviendo sus alas, dando calor, preparando lo que allí iba a suceder. Pero allí también estaban las tinieblas. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En la superficie de las aguas, incubando, moviéndose. Pero en otra parte, en la superficie del abismo, estaban las tinieblas. Solo estaban. No dice la Biblia que se movían. No dice la Biblia que aleteaban. Estaban allí. ¿Qué estaban haciendo? Observando. En un lugar bajo un confinamiento de Dios. Que no sabemos muy bien lo que es, pero que la Biblia le llama el abismo. A veces en la Biblia dice que se llama el abismo profundo. En otras partes dice el abismo acuoso. Es una región espiritual, donde tenía el confinamiento las tinieblas. Es el hábitat. Recuerde, esto es muy importante por la aplicación práctica del mensaje de hoy. Es muy importante que usted sepa que el hábitat de los demonios son las tinieblas. Y fuera de las tinieblas no pueden vivir, porque fuera de las tinieblas lo que hay es luz. Porque la luz y las tinieblas es simple. Luz es Dios. Y cuando tú estás en el temor de Dios, cuando tú estás en los mandamientos de Dios, cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú vives de acuerdo a las cosas de Dios, tú estás en luz. Y las tinieblas no es otra cosa que la ausencia de esa luz. Cuando tú te alejas de Dios, no tienes que irte a las tinieblas, ya estás en tinieblas. Porque Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla. Y las tinieblas son la ausencia de la luz. Y Dios confinó a los espíritus de las tinieblas, Efesios 6, del 10 al 19, le llama a los espíritus inmundos, le llama los gobernadores o los dominantes de las tinieblas. ¿Quién gobierna las tinieblas? Los demonios. ¿Quién domina las tinieblas? Los gobernadores. Efesios 6, del 10 al 19. En el 12 por ahí está. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes, potestades y contra los gobernadores de las tinieblas. Los que gobiernan las tinieblas. Es el hábitat de los demonios, las tinieblas. Y estuvimos hablando que al final, por lo que pasó en el huerto del Edén, las tinieblas tomaron potestad de toda la raza humana. ¿Qué es potestad? Lo decimos 1000 veces siempre. Los derechos legales para ejecutar dominio. Hay que tener derecho legal para ejercer autoridad o dominio sobre algo o sobre alguien. Y las potestades de las tinieblas ejercieron su potestad porque nosotros le dimos esos derechos. Al pecar, el pecado le da los derechos legales que necesitan los demonios para ejercer dominio, su tiranía. Y la Biblia dice que todos estábamos, todas, estábamos bajo la potestad de las tinieblas. ¡Wow! Pero lo grande es que el Evangelio de Juan dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¡Wow! El Dios luz mandó a su Hijo y su Hijo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Dios, que es luz, envió a su Hijo a las tinieblas que rodeaban la tierra, a las tinieblas que gobernaban las tinieblas y nosotros que estábamos en las tinieblas, y con su sangre preciosa. ¡Wow! Puso allí encima de la mesa. ¿Qué vale la humanidad? ¿Qué cuesta arrancarlo de las tinieblas? La sangre de un hombre perfecto, la sangre de un hombre puro, la sangre de un hombre recto, la sangre de un hombre que nunca hubiese tocado las tinieblas. Y él dijo: Padre, yo voy. Y él se hizo hombre y penetró la oscuridad de las tinieblas y cogió y puso en un lugar. Yo lo puso en lo alto de la mesa para hablar coloquialmente, pero realmente no era una mesa, sino era el propiciatorio que estaba encima del arca de la alianza.
Allí hay una cosa que se llama propiciatorio, ya daremos esto otro día, y de oro puro, y ahí estaban presentes los pecados de la humanidad por haber quebrantado la ley del Señor. Y ahí en ese lugar, que estaba en el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, Jesús entró y colocó su sangre en medio de los dos querubines. Y esa sangre es la que le quitó al diablo la potestad que tenía sobre nosotros, derribando a potestades, a gobernadores de las tinieblas, y a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y los despojó. Jesús despojó a los príncipes y a las potestades demoníacas, poniendo allí su sangre, que todavía está allí en el mundo espiritual, y todavía está allí a tu favor. ¡Wow! Y está allí clamando, clamando, clamando. Y ahí no puede acusar nada, ni nadie te puede acusar, porque la sangre está a tu favor, siempre y cuando tú reconozcas tus pecados y te arrepientas, ya está. Por feo que hayan sido tus pecados, cuando tú vienes al Señor y clamas, allí está la sangre, clamando por ti. Y clama mucho más fuerte que la sangre de Abel. Quiere decir que clama más fuerte que nuestros pecados y que nuestros delitos. Por eso dice Colosenses que el Señor nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo Jesús. Y ahora somos hijos de la luz. Aleluya. ¿Vale? Esto es una pequeña introducción. Matías, o el que esté con la radio, y se me ha olvidado poner el cronómetro. Cuando lleve 50 minutos me hace así, ¿vale? 48, 50 minutos. Entonces, hermano, esta es una pequeña introducción para meternos en el mensaje práctico, ¿vale? Ahora ya no somos hijos de la oscuridad, no somos hijos de las tinieblas, sino que somos hijos de la luz, ¿vale? Y entonces, ahora que ya estamos ahí, es cuando el Señor, ahora sí nos da el Señor un mandamiento como hijos de la luz. Y el mandamiento se encuentra en Efesios capítulo 5, verso 10 al 13. Mira lo que dice. De aquí el título de esta palabra. Comprobando lo que es agradable al Señor. Andar en la luz es andar en lo que al Señor le agrada. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es un mandamiento, es una Torá de Cristo, es una instrucción de Cristo. Ahora que hemos sido rescatados de las tinieblas, porque las tinieblas es el hábitat de los demonios, y si tú andas en tiniebla, cohabita. Escúchame, esto es muy importante. En el momento que tú entras en tiniebla, en un área en tu alma, en tu vida, cohabita con los demonios que habitan en ese área. Y te lo voy a demostrar con la palabra de Dios, ¿vale? Es muy importante permanecer en la luz y no andar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos, los inconversos, los mundanos, o nosotros, antes de conocer a Jesús, lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Pablo le llama obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué son las obras infructuosas de las tinieblas? En Gálatas 5:16, lo veremos después, no lo busque ahora, aparece una lista de 17 obras infructuosas de las tinieblas. Y es la que yo quiero, si da tiempo, hablaros en esta mañana. No va a dar tiempo de las 17 cosas, pero sí de algunas de ellas. Haremos una síntesis y luego otro domingo analizaremos una por una. Hay, según Gálatas 5, 17 obras infructuosas de las tinieblas, en la que si usted permanece, wow, una cosa es caer en un pecado y otra cosa es permanecer en ese pecado.
Cuando uno cae en un pecado, rápidamente el Espíritu Santo comienza a pelear por tu alma. ¿Qué hace él? ¿Condenarte? No. ¿Juzgarte? No. ¿Tirarte ya ahí a la cuneta? Que no. Él lo que hace es pelear por ti para que tú caigas en lo que la Biblia le llama convicción de pecado. Y cuando tú cedes, esto es muy importante, ¿vale? Hago un pequeño paréntesis. Cuando el Espíritu Santo está peleando por tu alma, es muy peligroso endurecer el corazón. Eso es peligrosísimo, porque llega un momento donde te haces insensible y ya pecas y ni siquiera sientes que estás pecando. Y eso viene, es una advertencia del Señor: si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si tú vives en una de las obras infructuosas de las tinieblas y el Espíritu Santo, que es todo un caballero, todo un señor, muy sensible, y Él respeta al máximo tu libertad, pero en la medida que tú le permites, Él va hablándote para que tú caigas en convicción de pecado, para tu restauración. En el momento que tú resistes, en el momento que tú te endureces, cada vez corres el riesgo de que te vuelvas insensible. Y entonces cae en un estado espiritual bastante feo, donde ya no tiene mala conciencia de lo que hace. ¿Vale? Por eso es muy importante que si la palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo importante es intentar no pecar. El pecado, cuanto más lejos, mejor. Pero si alguno hubiese pecado, rápidamente, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Rápidamente. Pero si uno peca y permanece, wow, en ese pecado, entonces está permaneciendo en las tinieblas de ese pecado. Y si tú permaneces en alguna tiniebla, la tiniebla es como una ciudad espiritual donde vive un demonio. Porque ¿cuál es el hábitat de los demonios? La tiniebla. ¿Y qué son las tinieblas? La ausencia de la luz. Entonces, yo te voy a hablar de 17 obras infructuosas de las tinieblas, y dice, punto suspensivo, y cosas semejantes a estas. No solo hay 17 manifestaciones de nuestra carne que está liada con las tinieblas, no. Pablo enumera 17 y dice, y cosas semejantes a estas. Cualquier cosa mala que tú hagas, o está dentro de esas 17, o se asemeja. Por ejemplo, la drogadicción no aparece en esas 17, pero sí la borrachera, porque la drogadicción es semejante a la borrachera. ¿Me entendéis? El rencor no aparece con la palabra rencor, pero sí aparece con enemistades. Porque la enemistad es permanecer en una actitud enemiga frente a una persona que te ha hecho daño. Entonces, son 17 obras infructuosas de las tinieblas y cosas semejantes. Vamos a verla al final de este mensaje. Ahora bien, el mandamiento, Proverbios 6:23, es luz. El mandamiento del Señor es la manifestación de la naturaleza del Señor diciéndote: así soy yo. Esa es la luz en la que tú debes de andar. Pónmelo, está ahí. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Dios nos ha dado una cosa que en nuestra Biblia se traduce como mandamiento, pero que en el idioma hebreo es la Torá, que no es otra cosa, se traduce como mandamiento o como ley, las leyes de Dios, pero realmente en el original la cosa es más bien como instrucciones. El que te ha creado te da instrucciones de cómo debes de vivir. ¿Para qué? Para protegerte y para que seas feliz. Y esas instrucciones, que nuestra Biblia le llama mandamiento, es lo mismo, es la luz de Dios diciéndote: en ese área, así tienes que vivir. Wow. Y cuando tú andas en ese área de tu vida de acuerdo al mandamiento, que es lámpara, que es luz, entonces tú estás andando en la luz
de Dios. Y ahí no hay tiniebla. Porque ¿qué hizo Dios en Génesis 1:2? Cuando creó la luz, cuando manifestó su luz, separó Dios porque no pueden cohabitar. Escuche esto. Dios es luz y no hay tiniebla en él. La luz y las tinieblas no pueden cohabitar. Y tú no puedes estar en medio. O estás en la luz o inmediatamente estás en tiniebla. Porque la tiniebla es cuando te vas de la luz. Entonces, cuando tú vives en un mandamiento, wow, vives en la luz de Dios. Pero cuando tú quebrantas un mandamiento y permaneces en ese mandamiento, entonces tú permaneces en tiniebla. Y hay unas consecuencias que vamos a estudiarla en esta mañana. Y luego al final del mensaje vamos a ir a la parte para aplicar, porque cuando yo predico siempre me gusta, el mensaje tiene que ser para aplicarlo. No es información, pero que tiene una aplicación. ¿Sino para qué? ¿Para qué? ¿Hay gente con más información que los teólogos católicos? Así. Yo estuve hablando con un jesuita y sabía el tío, yo le decía un versículo de memoria y el tío me decía el capítulo entero de memoria en latín, en griego y en hebreo. Digo, ¿y este tío qué le pasa? Porque es un idólatra, está perdido. Porque lo que tiene es información. Pero la Biblia no es un libro para adquirir solo información, es para aplicar esa información. Y una persona que conoce un versículo y lo aplica es más sabio que otra persona que conozca un libro entero de memoria y no aplique nada. Entonces vamos a aplicar el no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Hay otro versículo en Salmo 119, 105, donde dice, lámpara es, estos principios que yo estoy enseñando, ya lo sabía David. Y él dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué me pasa que tropiezo en la vida? ¿Qué me pasa que no encuentro el norte de mi vida? ¿Qué me pasa que estoy como un huérfano espiritual? Pues que no andas conforme a los mandamientos del Señor. Lámpara es a mis pies. El Señor alumbra el camino para que andes ahí en la luz. Pero si tú ves la luz en el camino, pero quieres coger un camino donde hay ausencia de luz, inmediatamente cae en las tinieblas. No sé si lo están entendiendo, pero el área en tu vida que andes según la palabra de Dios está en luz. El área en tu vida, en tu alma, que esté fuera de la palabra de Dios, está en tiniebla. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Permanecían en la luz hasta que un día decidieron salirse de la luz. Cuando se salieron de la luz, inmediatamente cayeron en las manos de las tinieblas. Por eso, andar en los caminos de Dios, andar en el mandamiento de Dios, andar en la instrucción de Dios, es andar en la luz de Dios. Esa es la tesis. Y lo contrario es la antítesis. La antítesis. Está la tesis y la antítesis. Mira, Primera de Juan 2, 8 al 11, lleva el Señor 3 días metiéndome en esos 8, 9, 10 y 11, en esos 4 versículos. Wow, literalmente, lleva 2 o 3 días el Señor, venga, y yo me quedo maravillado de las cosas que hay en la palabra de Dios. Mira que yo este versículo lo sabía de memoria desde que tenía 17 años, que es uno de los primeros que yo me aprendí de memoria. Pero hay cosas que como no sea con revelación del Espíritu Santo, no las ves. Eso es lo precioso de la Biblia, que tú la puedes leer, cualquier persona la puede leer, aunque sea un ateo, se compra una Biblia y la lee para decir que es mentira o para lo que él quiera. Pero cuando uno, con corazón sincero, la lee en los brazos del Espíritu Santo, entonces ve cosas, se abre la Escritura. Los dos que iban en el camino de Emaús decían, wow, cuando este nos hablaba de la Escritura, no ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura, porque el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, te abre la Escritura. Yo voy a intentar compartir contigo lo que yo he visto en estos 4 versículos durante estos días. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros,
porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ese es el proceso del cristiano, que cada vez conquista más áreas de su alma, más áreas de su personalidad, donde puede alumbrar la luz verdadera y las tinieblas van pasando. Ese es el proceso de santificación. La santificación, la santidad es en el cristiano instantánea y progresiva a la vez. Porque cuando tú te conviertes al Señor, el Señor te santifica. Wow. Santificar significa, la santidad es apartar para dedicar. Tiene esas dos connotaciones. Santificar algo es apartar algo y ofrecérselo a Dios. Y el Señor nos santifica porque es instantánea, porque el Señor nos apartó del mundo, nos sacó de las tinieblas con el precio que Él pagó. Y ahora que nos sacó de ahí, nos dedicó a su Padre. Por eso somos santos. Pero aunque eso es instantáneo y sucede cuando aceptamos a Jesús, luego la aplicación práctica es progresiva. Y lo que se trata en esta mañana es que tú veas en ese espejo de las 17 obras infructuosas de las tinieblas, a ver cómo estás. Porque a veces andamos en alguna de esas 17 manifestaciones o cosas semejantes y entonces en ese área, cohabitas con un demonio. ¿Por qué? Porque esa es la casa del demonio. Mira, para que lo entiendas, te voy a adelantar las 17 obras infructuosas de las tinieblas. Luego lo veremos escrito. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, borracheras, homicidios y orgías. Y cosas semejantes. A lo mejor tú no lo sabes y estás permaneciendo en lascivia. Y me dice, hermano, es que no sé ni siquiera lo que es la lascivia. Pues para eso estamos aquí. Si da tiempo te enseñaré y te hablaré del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia. A lo mejor tú estás permaneciendo en inmundicia. Y tú eres una persona como Isaías, de labios inmundos, que tuvo que coger un ángel. A lo mejor hay que hacerte algo parecido. Isaías dijo, ay, ya estoy muerto. Ay, he visto a Dios. Dios me ha hablado. Siendo yo un hombre de labios inmundos y habiéndome creado en una ciudad de labios inmundos. ¿Qué significa de labios inmundos? Primero te voy a enseñar lo que significa, por meterme un poquito, en la cuarta de las 17 inmundicias. ¿Por qué la gente lee la Biblia y no se entera? A veces porque la traducción es demasiado, como el caso de la Reina Valera, que es muy, muy culta, pero hay un problema, que nosotros no somos tan cultos. Y no sabemos lo que es la lascivia, porque no usamos esa palabra. O no sabemos lo que es la inmundicia, porque no la usamos. Inmundicia es simplemente sucio. Sucio. Inmundicia es carencia de limpieza. La inmundicia es suciedad. ¿Cómo se llaman los demonios en la Biblia? Espíritus inmundos. Pues vamos a quitarle la palabra inmundo y vamos a poner una más coloquial. Espíritus sucios. El Espíritu Santo es el Espíritu limpio, santo, 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 porque es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Señor. Pero otros espíritus, los que no guardaron su dignidad, los que no guardaron su dignidad de la luz y se fueron a la tiniebla, se han convertido en espíritus inmundos. Y puede haber inmundicia en nuestro corazón, o inmundicia en nuestros ojos, o inmundicia física, que también. La inmundicia, la falta de limpieza, la falta de higiene, es una manifestación de la carne. Y no solamente es inmundicia física, ¿qué es la inmundicia en los labios? Es una persona mal hablada. Es una persona que habla cosas feas. Es una persona que, y luego se escuda, yo es que soy muy claro. No, perdona, tú tienes labios inmundos. Porque las cosas se pueden decir de una manera limpia o de una manera sucia. Y la Biblia dice que no debemos usar palabras corrompidas. Ser una persona de labios inmundos significa una persona grosera, grotesca, fea de labios,
que dice palabrotas, que dice maldiciones. Como dice el refrán, esa peste por la boca. Es una persona inmunda de labios o inmundo de ojos, porque mira mal. No tiene una mirada limpia hacia los demás. Eres sucio de ojos. O inmundo de oído, porque te gusta escuchar lo que no está bien. Siempre que hay un murmurador, hay una boca y unos oídos que escuchan. ¿Vale? Hay inmundicia. ¿Y sabe qué hicieron con Isaías? Esto es un poquito un paréntesis, vamos a estudiarlo todo poquito a poco. Pero ¿sabe qué hicieron con Isaías antes de ser el profeta Isaías? Yo no podía usarlo, pero ¿cómo voy a usar este? Las palabrotas que dice, me poner a profetizar con estas palabrotas. Y entonces dice, y vino a mí un ángel con una tenaza y se fue al fuego del altar y cogió un ascua encendida y con la tenaza me la puso en los labios y se me quitó la inmundicia. Eso hace falta hacer con más de uno y más de una, que venga un ángel del Señor espiritualmente hablando y le ponga un carbón encendido en los labios. Y entonces se convirtió en el gran profeta Isaías. Entonces, vamos a seguir en el 1 de Juan, capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice el 9. Mira, estamos hablando de la tesis, que es el mandamiento, y de la antítesis. Es como la luz y las tinieblas. Es como las antípodas. Las antípodas de una luz son las tinieblas. Las antípodas de un mandamiento es las tinieblas en ese mandamiento. Por ejemplo, el primero en la lista de los 17 se llama adulterio. Adulterio es tiniebla. Wow. Serle fiel a tu marido es luz. Wow. Serle fiel a tu esposa es luz. Serle infiel es tiniebla. En ese área, si tú permaneces en adulterio, permaneces en tiniebla. Y dice, ¿no puede tener contacto conmigo un demonio? Sí, porque el demonio vive. Los demonios tienen un hábitat. Ellos necesitan un hábitat y el hábitat de los demonios es el pecado, es las tinieblas, es su casa. Un demonio de adulterio vive en el adulterio y tú no puedes echarlo porque es su casa. Y si tú permaneces en adulterio, estás cohabitando con ese demonio. Y lo que tú tienes que hacer no es echar al demonio, es salirte de las tinieblas, es arrepentirte. Inmediatamente se va. ¿Por qué? Porque se va a las tinieblas y se va el demonio que hay ahí. Es simple. La liberación es muy simple. La liberación es difícil para una persona que no conozca la luz. Porque tiene que haber una confrontación de poder como Jesús con el Gadareno y sacar fuera. Pero luego Jesús lo discipuló para que permaneciese en la luz. Pero los cristianos que están bajo influencia demoníaca, es muy simple. Solo tienes que arrepentirte. Inmediatamente que te arrepientes, las tinieblas se van. Y el demonio que vive ahí en la tiniebla se va con las tinieblas porque no puede vivir fuera de las tinieblas. Un demonio no puede vivir fuera de una tiniebla. Porque la luz en las tinieblas resplandece. ¿Cuánto llevamos? ¿Que faltan 10? ¿40 minutos llevamos? Buah. Bueno, gracias. Gracias, hermano. ¿Cuánto llevamos? 33 minutos. Venga, gracias. Entonces, hermano, luego, Stephanie, luego tú me quitas todo esto y editas bien el vídeo, ¿vale? No pasa nada. Yo sé que tú lo quitas. Entonces, hermano, ya no hace falta que me diga más nada, ¿vale? Ya lo tengo controlado. Entonces, hermano, cuando tú reconoces las tinieblas y te apartas, ya está, las tinieblas se van. Entonces, si vivimos en la tesis, si vivimos en el mandamiento, vivimos en luz. La fornicación, ¿qué es la fornicación? Cualquier práctica sexual fuera de los cánones bíblicos. La pornografía es un tipo de fornicación. De hecho, la palabra fornicación significa, en el griego es pornoia, que significa fornicación. La pornografía son gráficos fornicarios. Entonces, la pornografía es un hábitat de los demonios inmundo de lujuria. Y tú no puedes consumir pornografía y decir, pero un demonio de lujuria no me toca. ¿Cómo que no te toca? Si tú estás en su casa. ¿Entendéis? Entonces, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. A ver si podemos dar en que sea estos 4 hoy, ¿vale? Pero antes, vamos a ver este principio en el principal de todos los mandamientos para darte
la base bíblica que tú necesitas. Porque yo sé que estáis comiendo la manera que el Señor me da a mí de predicar, da lugar a que la gente están continuamente, porque son cautivados en ese argumento de la palabra de Dios. Entonces yo sé que algunos están diciendo, espera, algunas cosas me encajan y otras no. No pasa nada, porque viene la luz. Y lo vemos en la Biblia escrita. Porque cuando aparece en la Biblia escrita, ya todo el mundo dice, ah, sí, es así. No es un falso maestro. Entonces, hay que dar siempre la base bíblica. Entonces, todo esto que te he dicho lo vamos a ver ahora en el principal de todos los mandamientos. En el principal, en el primero y en el segundo, que son los dos mandamientos donde se funden y están todos los otros mandamientos. Aproximadamente, según un rabino judío que los contó, 613 mandamientos. Verso número 9. El que dice, el 9, el que dice que está en luz, ojo, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. ¿Por qué? Porque no anda en el primero de los grandes mandamientos. ¿Cuál es el primero? El amor. ¿Cuál es la tesis? El amor. ¿Cuál es la antítesis? El aborrecer. ¿Sabe lo que significa aborrecer? Significa, es un proverbio que significa abstenerse. Aborrecer a una persona es abstenerse de esa persona con horror. Aborrecer. Cuando tú te abstienes de una persona con horror, uy, no lo puedo ni ver. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Fulanito es que no lo puedo ni ver, nene. Y a fulanita peor. ¿Por qué? Porque lo aborrece. Porque confunden la protección con el aborrecimiento. Podemos protegernos de las personas sin dejar de amarlas y tener misericordia de ellas. La misericordia es incuestionable. El ser amable y amigo, eso es incuestionable. Otra cosa es participar de lo que esa persona hace o aplaudir el comportamiento de esa persona. Pero aborrecer no es luz, es tiniebla. Aunque esa persona lo esté haciendo mal, tú no puedes aborrecer a esa persona. Tú puedes hablarle a esa persona. Tú puedes orar por esa persona. Tú puedes condenar el pecado que hace esa persona. Pero no puedes aborrecer a un ser humano. Porque el que aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. Verso 10. Ahora vais a entender lo del amor. El que ama, ¿ve la tesis? El que ama a su hermano, wow, permanece en la luz. No importa el comportamiento de tu hermano, tú no tienes que amar lo que hace. Pero a él sí, de algunos, dice Pablo, tened misericordia aborreciendo aún la ropa que lleva puesto, no al hermano. Aborreciendo aún la ropa que lleva puesto, para no contaminarte de lo que hace. Pero sin dejar, dice Pablo, de tener misericordia. Porque el amor y la misericordia de Dios está por encima. Y si tú amas a las personas, separando lo que la persona hace con lo que la persona es, tú estás andando en la luz. Pero si tú aborreces a un ser humano, si tú desprecias a un ser humano, entonces la palabra de Dios dice que permanece en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano, escúchame, y esto se aplica para el primero de los mandamientos, primero y segundo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, el segundo, como a ti mismo. Esto es aplicable a todos los mandamientos. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? La luz y las tinieblas. Y el que está en tiniebla, anda en tiniebla. Y no sabe a dónde va. El verso 10 dice, no hay en él tropiezo. Ni hay tropiezo. Y el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Pero el que anda en la luz sabe a dónde va.
Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si tú has perdido el norte en tu vida, si has perdido la luz, si no sabes ya dónde vas, si ves que pasan los años y que se está apagando la vida biológica que Dios te ha dado, porque todo se nos agota, la batería que Dios nos ha dado, tiene una duración de 70, 80 años, 90. Y tú ves que ya es porque estás en tiniebla y lo único que tienes que hacer es volver a la luz. Y entonces ahí no hay tiniebla en ti. Y sabrás bien a dónde vas. Y sabrás bien a dónde te encaminas. Y sabrás bien porque tus ojos verán espiritualmente hablando. Pero el que no hace esto está en tiniebla, anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. ¿Entendéis? El amor es luz. El aborrecer a una persona es tiniebla. Pues como eso, en todos los mandamientos del Señor, la luz y las tinieblas. Creo que podemos ya analizar un poquito, aunque sea una síntesis, de los 17 obras infructuosas de las tinieblas. Van a ir apareciendo ahí en Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne. Gálatas le llama las obras de la carne. Efesios le llama las obras infructuosas de las tinieblas. Y el escritor es el mismo. Y el autor es el mismo. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y el escritor de Efesios es Pablo. Y el escritor de Gálatas es Pablo. El mismo escritor, bajo la misma inspiración del Espíritu Santo, en Efesios le llama las obras infructuosas de las tinieblas. Y en Gálatas la manifiestas son las obras de la carne. Porque tu carne, hasta que no sea redimida, nuestra carne ha sido sellada, marcada como propiedad de Él. Pero todavía no ha sido restaurada. Y en nuestra carne, dice Pablo, mora el mal, porque no entiendo lo que hago. El bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Porque el mal, dice Pablo, está en mí. Nuestra carne es una aliada de las tinieblas. Y tú lo único que tienes que hacer es vivir según el Espíritu, y no según la carne. Y dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son, las repasamos otra vez, 17, adulterio. ¿Sabe que hay 3 tipos de adulterio en la Biblia? Fornicación. ¿Sabe que se puede dar, esto es muy serio lo que voy a decir ahora, atentos, maridos y esposas, ¿sabe que puede darse fornicación dentro del matrimonio? Porque fornicación es la práctica sexual fuera de lo establecido por Dios. Y sabe que la Biblia habla claro de que, cuidado, honroso sea, es un mandato, honroso sea en todos el matrimonio y la cama sin, ve la Reina Valera otra vez, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. No me gusta, me gusta más el lenguaje coloquial, porque no, alguno dirá, ya está, no estoy cambiando el mensaje, estoy cambiando el lenguaje. El que cogió Reina Valera era un hombre docto, estudió en el Colegio de San Isidro en Sevilla, pero mucha gente no. Te voy a dar la versión más contemporánea. Honroso sea en todo el matrimonio y la cama sin contaminar. ¿Sabe que la cama conyugal le está hablando al matrimonio? Puede contaminarse por fornicación. Porque, wow, algunos van a rechazar esta palabra, otros lo van a aceptar. No todo vale en la sexualidad dentro del matrimonio. Honroso seas en todo. Y cada uno y cada una sepa tener a su pareja y cumplir el deber conyugal en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia.
¿Sabe lo que es concupiscencia? Operar bajo un espíritu, porque concupiscencia significa, concupiscencia viene de cupidencia, y cupidencia viene de Cupido. Operar bajo los deseos inflamados de un demonio que se manifestó en Grecia bajo la apariencia de Cupido es practicar la concupiscencia bajo ese espíritu, es la fealdad, la mancha, no hacerlo bien, en orden, delante de Dios. No importa si es tu mujer, hay cosas que no. Evidentemente no se puede decir qué cosas, porque entonces caeríamos en otro pecado. Pero a Dios le darás cuenta, esposo, y a Dios le dará cuenta, esposa. Cada uno sepa tener a su esposa y a su esposo en santidad y honor, no en pasiones inflamadas por el espíritu manifestado a través de Cupido. ¿Y sabe que hay otra fornicación que yo le llamo fornicación pasiva? Porque ¿qué es fornicación pasiva? Es no cumplir el deber conyugal. Porque un esposo tiene un deber conyugal con la esposa y una esposa tiene un deber conyugal. Y si te pasa, es malo. Pero si te queda falto, es peor o igual de malo. Cuidado, que tener actividad sexual dentro del matrimonio es un mandato. Y cuando no se hace, aparece Satán, dice el versículo. No sea que os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Todo eso está ahí. Si da tiempo te enseñaré los versículos. Si no, me los pide. O se los pide a Matías, que tiene la foto siempre que yo le doy. Y ahí están en rojo, en negro y en rojo, están todos los versículos. ¡Wow! Si tú andas, te estoy hablando de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. A ver si puedo hablar de estos 4. Si tú andas en el mandamiento, en ese mandamiento, esa área de tu alma está en luz. Pero si te sale del mandamiento, ¿de dónde te sale? De la luz. ¿Y a dónde te va? A las tinieblas. ¿Y qué pasa? Que las tinieblas nos ciegan los ojos y que andamos en tropiezo y que no sabemos a dónde va. Por eso un matrimonio que practica sexo según el orden de Dios es un matrimonio feliz. Porque en ese área está en luz. La Biblia lo dice todo. Y si tú andas en la luz, tendrás la recompensa. Si andas en tinieblas, tendrás estas consecuencias. Adulterio. Vamos a hablar un poquito de adulterio. Josefa, me fío más de ti que de Matías, que es muy nervioso. ¿Cuántos minutos quedan? 3 minutos quedan. Bueno, pues entonces vamos a hablar de poquito a poco estos 17 obras infructuosas de las tinieblas, pero vamos a darle un aplauso fuerte porque vamos a quitar la conexión de la radio, no de YouTube. Un aplauso fuerte para la gente de la radio. De la radio. Corta.